Hola hermanos, me alegra mucho saludarles. Para mí es un privilegio compartir en esta oportunidad un poquito más acerca del tema de la armadura de Dios, y para ello les pido por favor que busquen en su Biblia el libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. La carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Fue escrita aproximadamente entre el año 60 al 64 después de Cristo, mientras Pablo se encontraba en Roma con arresto domiciliario. ¿Qué significaba esto? Que Pablo no estaba realmente en una cárcel, sino en una casa, pero estaba siendo custodiado por soldados romanos para que no se escapara. Y es en este momento cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, le indica a Pablo que escriba acerca de la armadura de Dios, teniendo en cuenta que Pablo tenía de manera presencial a soldados romanos que le daban la idea de las diferentes partes que conformaban una armadura para poder trasladar esto al ambiente espiritual. Ahora bien, muchas veces cuando nosotros pensamos en un soldado, quizá venga a nuestra mente la imagen de un soldado de la actualidad, ¿verdad? Vestido con su traje camuflado, con armas de grueso calibre. O quizá cuando nos mencionan una armadura pensamos en un caballero de la época medieval, cuando usaban esa armadura brillante e iban a rescatar en caballo a las princesas. Pero no, la imagen que realmente Pablo estaba viendo es muy similar a la que ustedes están viendo en su pantalla en este momento. Y es la armadura que utilizaban los soldados del Imperio Romano en ese tiempo, que era conformada por diferentes partes y que les permitieron tomar control de gran territorio gracias a lo ingenioso que fueron al conformar todas estas piezas para formar la armadura. Y viene Pablo entonces con esa imagen en mente y la traslada al terreno espiritual para hacernos ver que nosotros como cristianos estamos en un campo de batalla, no físico sino espiritual, en la que constantemente Satanás está llegando a nuestras vidas con tentaciones, con dificultades para hacernos caer y alejarnos de Dios. Y es por eso que Pablo viene y en estos versículos nos habla sobre la importancia que tenemos como cristianos de utilizar la armadura de Dios. Me gustaría por favor que leyeran conmigo el versículo 11 y dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pasémonos a la siguiente. En el versículo 13 dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Quisiera, hermanos, hacer énfasis en esto porque es bien importante que entendamos que si bien es cierto, Dios nos está dando la armadura, es responsabilidad personal de cada uno de nosotros utilizar esa armadura, vestirnos con esa armadura día a día. Hay una versión incluso que dice: pónganse toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque es una orden que Dios me da, es un imperativo en el cual yo necesito actuar. No es que Dios va a venir y me la va a poner por arte de magia. Me toca a mí ser el responsable de vestirme de la armadura de Dios. Y no habla solamente de una parte. Si se dan cuenta, en ambos versículos hace énfasis en decir que debo usarla toda. Y es por eso que en esta semana estamos haciendo en este estudio. El día lunes veíamos que es importante utilizar el cinturón. ¿Por qué? Porque era la primera parte que se colocaban los soldados y era como la base donde iban ellos a tener que poner todo el resto de la armadura. Era como el fundamento, y habla que ese cinturón es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo en integridad, cuando yo hago las cosas de manera correctas, basadas en la palabra de Dios, que es la verdad, realmente Satanás no va a tener nada con qué venir a atacarme a mí, porque mi vida realmente está demostrando que yo estoy haciendo las cosas que Dios me pide. Por otro lado, veíamos la importancia de utilizar la coraza de justicia, que protege tanto el pecho como la espalda, protegiendo los órganos vitales, y que esa justicia, el hacer las cosas correctas de acuerdo al carácter justo de Dios, también va a hacer que el diablo no tenga cómo atacarme a mí, porque yo estoy haciendo las cosas de manera correcta, como Dios me lo ha pedido también.
Y en esta oportunidad entonces me gustaría que fuéramos un paso más allá y veamos una parte más de nuestra armadura que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 15. Leámoslo todos juntos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora bien, es bien interesante, hermanos, porque acá algunos de ustedes van a decir, pero ¿y el calzado qué tiene que ver con la armadura? Si usualmente nosotros usamos el calzado, ¿verdad? Si bien protege nuestros pies, también a veces, sobre todo las mujeres, es por cuestión de coquetería, ¿verdad? Que todo nos combine. Sin embargo, necesitamos tomar en cuenta que no nos está hablando en el contexto actual, sino que Pablo tenía algo en mente que nosotros quizás no logramos entender. Y por eso me gustaría que viéramos un poquito más sobre a qué se refiere ese calzado, tomando en cuenta cómo era la armadura del soldado del Imperio Romano. ¿Cómo era el calzado? El calzado que utilizaban los soldados estaba hecho de cuero, pero era un cuero muy resistente. Incluso la suela no era como las sandalias que usaba el resto de la gente, sino que era una suela mucho más gruesa que protegía sus pies. Recuerden que en ese tiempo los soldados tenían que caminar grandes distancias y por eso necesitaban proteger sus pies, y era entonces bien importante que la suela de la sandalia fuera gruesa para que no se desgastara en el camino y también para proteger sus pies de cualquier cosa que pudieran encontrar. Sin embargo, no era nada más eso. Se nos explica al hacer un estudio de cómo era la armadura de ese tiempo, que las sandalias en la parte de abajo, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, tenía una especie como de ganchitos de metal o una especie de clavitos que permitían que cuando el soldado pisaba, su paso fuera firme, que fuera bien cimentado en la tierra, de tal manera que fuera muy estable su caminar sin importar la dificultad que encontrara en el camino. Y entonces eso le permitía poder avanzar sin ningún problema. ¿Y por qué esto era importante? Porque recuerden que no habían ni calles asfaltadas ni nada en ese tiempo. Entonces ellos tenían, como les mencionaba anteriormente, que recorrer grandes distancias, y una de las estrategias de los enemigos era dejar tiradas como en pequeñas navajas, piedras, cosas que lastimaran los pies de los soldados, para que ellos ya no pudieran seguir avanzando o fueran más vulnerables al momento de ser atacados. Y entonces las sandalias, hermanos, en este caso el calzado que utilizaba el soldado era fundamental. ¿Por qué? Porque imagínense un soldado con un pie lastimado. Iba cojeando o sus compañeros lo tenían que llevar medio arrastrado porque él no podía valerse por sí mismo. Entonces realmente tenía una importancia fundamental en el éxito de poder ganar las batallas y avanzar para poder vencer al enemigo. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué es importante que yo use el calzado del apresto del Evangelio de la paz? ¿Por qué es importante esta parte de la armadura en mi vida personal hoy en día? ¿Y qué puedo hacer para ponérmelos? Me gustaría que viéramos palabras claves de este versículo para que podamos entender un poquito más entonces cómo poder aplicarlo a mi vida diaria. El primer término que me gustaría que viéramos es la palabra apresto. El término griego que se utiliza acá para la palabra apresto se utiliza solamente en este versículo y nos da la idea de un fundamento, de un cimiento sólido que nos permite estar listos y preparados. Cuando yo tengo un fundamento, yo no voy a tener miedo de seguir adelante, no voy a tener miedo de incursionar en el campo de la batalla. ¿Por qué? Porque estoy listo, porque estoy preparado para hacerle frente al enemigo. Otra palabra importante acá es la palabra evangelio. Yo creo que es una palabra bien conocida para nosotros y realmente significa buenas noticias o buenas nuevas. ¿Y de qué se tratan esas buenas noticias según este pasaje? Son las buenas nuevas de la paz. Ahora, aquí es bien importante que entendamos que la paz que nos está hablando el Señor no es una ausencia de conflicto. ¿Por qué?
porque bien claro, estamos hablando de un ambiente de guerra, nos estamos preparando con la armadura de Dios para ir al campo de batalla. Entonces el conflicto es eminente, es real. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra paz? Nos habla, hermanos, de descansar en el Señor, de entender que a pesar de que las circunstancias son difíciles, Dios está ahí conmigo, yo no estoy solo, que Dios está ahí como ese poderoso gigante, como ese gran guerrero para ayudarme a vencer mis batallas, que Él está en control y tiene el poder completo y absoluto y me lo está dando a mí para que yo pueda vencer al enemigo. Teniendo estos tres términos ya explicados en mente, podemos ver cuán importante es la paz en la vida del ser humano para poder vencer las acechanzas del enemigo. Luego de haber explicado estos tres términos, me gustaría que viéramos un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33. Esta historia es bastante conocida y es el relato de cuando Jesús le pide a los discípulos que se adelanten en el barquito porque Él se va a quedar orando. En eso, el viento contrario que surge en el mar hace que ellos se llenen de temor, que tengan un poco de miedo, porque realmente las olas eran bastante grandes y la lancha se estaba moviendo un poquito más de lo normal. Jesús, al ver la situación, se empieza a acercar a ellos y al inicio ellos se llenan de miedo pensando que Jesús era un fantasma. Y entonces Él se le acerca y les dice, miren, no tengan miedo, aquí estoy. No importan las circunstancias, yo estoy aquí y estoy en control. Y viene Pedro y le dice, mira Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dice a Pedro que está bien, ¿verdad? Y Pedro sale del barco y empieza a caminar y todo iba bien. Imagínense ese escenario de Pedro caminando en el mar acercándose hacia Jesús, pero habían grandes olas, había un fuerte viento. Y cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en las circunstancias, ahí fue donde se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque se llenó de miedo, se llenó de inseguridad, se llenó de temor al ver las grandes olas que estaban llegando tal vez cada vez más alto y más alto en su cuerpo, cómo el viento movía el barco, cómo esas grandes olas se iban haciendo cada vez más grandes y más intensas, y Pedro empieza a hundirse. Y en esa aflicción él viene y le dice, Señor, ayúdame. Y ahí estaba Jesús, siempre misericordioso, le extiende su mano a Pedro, lo saca del mar y lo lleva a la barca y les dice, miren, ¿por qué tuvieron tan poca fe? Y es que en medio de todo, hermanos, es bien fácil que el miedo, que la inseguridad, que las aflicciones incluso hagan que nosotros perdamos nuestra fe. Cuando quitamos de nuestros ojos de Jesús, dejamos que nuestro corazón se turbe, que nuestra mente incluso empieza a pensar cosas que no debe y a llenarse de inseguridades. Y es por eso que es bien importante que cada día de nuestra vida nos coloquemos el calzado del apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar esas buenas noticias de la paz que Dios trae a nuestra vida. Veamos unos pasajes que nos refuerzan más esta enseñanza. Veamos lo que Jesús les dice a sus discípulos un poquito antes de ser crucificado en Juan 14:27. Y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es bien fácil, hermanos, que en momentos de dificultad dejemos que nuestro corazón se aflija, que nos llenemos de miedo. Y sin embargo, Jesús viene y les dice, mire, les estoy dando mi paz. Y aunque vengan momentos difíciles porque les estaba anunciando su muerte, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con ustedes. Se los vuelve a recalcar unos versículos más adelante. Si vemos en el capítulo 16, versículo 33, Jesús les vuelve a decir a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos al terreno de la práctica. ¿Cómo hago para tener paz? Lo hacemos, hermanos, confiando en el Señor. Jesús aquí les dice, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Cuando recordamos, hermanos, y empezamos a llenar nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios y recordamos que en Cristo somos más que vencedores, que si bien es cierto que en esta tierra vamos a tener aflicciones porque es parte de la vida, pero cuando recordamos que Dios va a estar con nosotros en todo ese proceso, vamos a poder disfrutar de una paz que el mundo no entiende, pero que se hace real en nuestra vida a través de lo que Cristo ya ha hecho. Me gustaría que viéramos un poquito más adelante, porque creo que este tema es muy importante y era importante en la vida de los discípulos de Jesús por las circunstancias que estaban pasando. Jesús había sido ya crucificado, lo habían sepultado y la vida de los discípulos realmente se había venido abajo. Ellos estaban muy turbados, tenían miedo, estaban afligidos, no sabían qué iba a pasar. Su maestro ya no estaba con ellos, pero viene el Jesús resucitado y victorioso y se le acerca a ellos y en repetidas ocasiones, en 3 versículos seguidos, en un pasaje bien breve, les recuerda lo importante de este tema. Si me pueden acompañar al capítulo 20, veamos el final del versículo 19. Jesús les dice: paz a vosotros. Más adelante, en el versículo 21, les vuelve a repetir: paz a vosotros. Y en el versículo 26, al final otra vez vemos y les dice: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque en medio de su aflicción Dios les estaba recordando que el Jesús resucitado estaba ahí con ellos. Sin importar sus circunstancias, Él iba a estar ahí para ayudarlos, para ser más que vencedores. Y ese es el mensaje, hermanos, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. El mensaje del Evangelio son las buenas nuevas de paz, y si nos aferramos a ellas, serán un fundamento que nos permitirán permanecer firmes en medio de las tentaciones y en las situaciones más difíciles que tengamos que enfrentar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos. Dios, el Dios Todopoderoso, está con nosotros y Él está en control. Me gustaría dejar en sus corazones un versículo más que se encuentra en Filipenses 4:7 y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No importa, hermanos, qué situación estemos pasando. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios procesos y puede que ahorita estemos con un corazón turbado, con aflicciones, con tristeza, con preocupación. Y ese Dios que permitió que Jesús venciera a la muerte, ese Jesús que estuvo ahí con Pedro para ayudarlo a salir del mar cuando se estaba ahogando, es el mismo que está con nosotros hoy y nos ofrece esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús está a nuestro lado diciéndonos: paz a vosotros. Y les recuerdo, hermanos, la importancia de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos utilizar el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, y ahora descubrimos una parte más de esa armadura. Utilizar en nuestros pies el calzado del apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque cuando estoy cimentada y firme en Dios y en sus promesas, voy a poder avanzar en paz, sabiendo que las circunstancias, las tentaciones y las cosas difíciles que tenga que enfrentar no me van a poder vencer, porque ese Dios Todopoderoso está en control, me va a ayudar a salir adelante y voy a poder descansar en Él y en sus promesas. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y vivamos en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.